Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 18, una decisión que tomar. Elizabeth sentía como si toda la habitación estuviera dando vueltas. Todo había pasado en un instante y los fragmentos de la pelea se agrupaban en su cabeza sin tener un orden específico. Cuando ese extraño hombre estaba a punto de lanzarle ese rayo verde, su vecino Snape apareció junto a Remus. Los dos no parecían sorprendidos de que un hombre disparara rayos de una simple vara. Después de quitarle la vara al hombre, este empezó a gritar sobre algo referente a sangre sucia, traidores de la sangre pura, mestizos y de nuevo esa palabra, mugle. Su vecino Snape le había mandado a que se fuera a su casa rápidamente junto a Harry. Ni siquiera supo cómo lo hizo, pero lo último que recordó fue cómo su corazón casi se le salía de su pecho y que había logrado llegar a su casa. Realmente algo malo estaba pasando. Debía llamar a la policía. Así que con Harry aún en sus brazos empezó a llamar a la policía. Pero apenas pudo escuchar al otro lado de la línea la típica frase de la policía, el teléfono voló de sus manos y cayó rápidamente en su base, colgando así la llamada. Mirando al teléfono con sorpresa, se sobresaltó al escuchar a su vecino detrás de ella. Será mejor que se siente, es Rita Maxwell. Seguramente no está en condiciones para estar parada y menos para cargar a un niño. Severus la miraba de forma tranquila como si nada de lo anterior hubiera pasado. Pero Elizabeth no quería sentarse. Ni siquiera aflojó su agarre y ahora miraba de forma intranquila hacia Severus y las otras dos personas detrás de él, Remus y el hombre extraño que antes era solo un perro. ¿Qué rayos fue eso? ¿Por qué ese hombre quería atacar a Harry? ¿Y qué eran esos rayos? Dijo rápidamente sin siquiera recuperar el aliento. Pero viendo cómo las otras tres personas la miraban, una idea pasó rápidamente por su mente. ¿Por qué ustedes no están asustados? Ustedes saben que era eso, ¿verdad? ¿Por qué no dicen nada? Lo último lo grito ya que esas personas ni siquiera se inmutaban ante sus preguntas. Elizabeth podía sentir como todo había empezado a dar vuelta y como sentía como si le faltaba el aire. Y antes de que todo se desvaneciera, vio como Severus junto con Remus corrían hacia ella y todo se volvió oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta que estaba en su habitación. Primero había pensado que todo había sido un mal sueño, pero cuando todo su cabello sintió algunos mechos quemados y el olor chamuscado de estos, se sobresaltó. Pero no por saber que no había sido un sueño, sino porque Harry no estaba con ella. Harry corriendo fuera de su habitación y bajando hacia su sala, vio como Harry estaba sentado en el sillón de forma tranquila y delante de este se situaba un anciano con una túnica larga con un diseño elegante y un poco excéntrico, además de la larga barba blanca que adornaba su rostro. El anciano al verla bajar, le dio una sonrisa amable para luego llamarla. Es Rita Maxwell, es un honor por fin conocerla. Sé que estas no son las mejores condiciones para presentarnos, pero espero que acepte mi agradecimiento por haber cuidado de Harry. Elizabeth seguía sin entender qué estaba pasando allí. ¿Quién es usted?, preguntó Elizabeth mientras bajaba los escalones aún sin despegar su vista del anciano. Solo cuando estuvo a un lado de Harry, también se dio cuenta que su vecino Snape estaba al lado del anciano y que Remus estaba en la cocina junto al otro hombre. Perdone mi descortesía. Mi nombre es Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. ¿Magia y qué? Elizabeth estaba desconcertada. ¿Es acaso esto una broma o algo? Sentía que, si le decían que sí, no debía llamar a la policía, sino al psiquiatra. Albus parecía comprender lo que pensaba porque se había puesto en un modo un poco más serio para decirle. Sé que le costará un poco aceptar ese hecho, es Rita Maxwell. Pero le aseguro que esto no es ninguna broma o alguna demencia de algún viejo senil. Ante eso último, Elizabeth se sonrojó un poco ya que si se le había pasado por la cabeza. El colegio Hogwarts es una escuela para que los jóvenes magos puedan aprender a manejar la magia, para que más adelante puedan generar su futuro en la sociedad mágica. Harry es hijo de padres mágicos, o sea magos, es Rita Maxwell. Que por concluyente Harry también es un mago que próximamente también podría asistir a Hogwarts, pero eso será hasta que cumpla los 10 años. Albus parecía seguir explicando, pero Elizabeth lo detuvo un momento. Espere. ¿Entonces está diciendo que la magia es real? ¿Real tipo, crear cosas de la nada o hacer desaparecer a las personas? Elizabeth intentaba comprender las palabras de Albus, pero una parte de su cerebro se negaba a cooperar. Era como si le preguntaras cuánto era 2 más 2, no supiera la respuesta por más que la sabía. Se podría decir que sí. Esa sería hechizos un poco avanzados, pero básicamente sí.
Elizabeth había querido hacer más preguntas, pero Albus la detuvo. Es Rita Maxwell, sé que tiene muchas preguntas y quiere respuestas. Yo con mucho gusto estoy dispuesto a explicárselas, pero primero debo saber su decisión en base a un importante asunto, dijo Albus de forma seria. ¿Qué asunto? Ante su pregunta, Harry parecía preocupado, haciendo que agarrara su mano con fuerza, como si en cualquier instante pudiera desaparecer. Lo que le estoy diciendo sobre Hogwarts y la magia es algo que no cualquiera puede saber. Este es un mundo completamente diferente al que acostumbra a ver y al igual que este tiene leyes. Y una de ellas es que las personas muggles sin parentesco con algún mago o bruja, por ningún motivo debe saber de la existencia de la magia o del mundo mágico. Y aunque usted esté cuidando a Harry aquí, allá no tiene ningún papel legal que le atribuya como tutor de Harry. Pero eso. Intentó protestar Elizabeth, mas Albus la detuvo con la mano. Pero ese asunto puedo solucionarlo yo. Solo es cuestión de llenar los papeles necesarios y mover a una que otras personas. Dijo de forma relajada Albus, como si se tratara solo de llenar algún formulario, pero la última decisión la toma usted, es Rita Maxwell. Yo. Sí. Le vengo a dar dos caminos a elegir, Rita Maxwell. Una es continuar con su vida normal aquí. Puede seguir viviendo aquí e ir a su trabajo en la escuela como normalmente lo hace. Elizabeth estaba a punto de elegir esa opción hasta que escuchó lo que seguía, pero perderá cualquier recuerdo relacionado con Harry y cualquier interacción que tuvo con la magia, al igual que la conversación que estamos teniendo. ¿Cómo? Elizabeth quedó atónita ante eso. Harry Potter es muy conocido en el mundo mágico y tiene una historia dentro de este. El ataque en el que estuvo presente tiene algo que ver con eso. Pero eso solo se lo contaré si elige la segunda opción. ¿Cuál es esa? Dumbledore la miró de forma tranquila y con un tono casual, como si estuviera hablando del clima, contestó, es que usted junto a Harry se muden al mundo mágico hasta que Harry cumpla la edad necesaria para asistir a Hogwarts y estar bajo mi protección. ¿Vivir en el mundo mágico? Elizabeth abrió grande los ojos por el impacto de la noticia. Sí. Estarían bajo el cuidado de uno de los mejores profesores de Hogwarts, el señor Snape, dijo mientras volteaba hacia atrás en donde estaba su vecino. Ante la vista de los dos, solo le dio un asentimiento a Albus sin mirarla a ella. Él la cuidaría en su mansión hasta que cumpla los 10 años. Después de eso es libre de regresar a su casa. Esta decisión ya se la planteé principalmente al joven Potter, pero él estaba decidido a quedarse a su lado. Ahora solo necesitamos su respuesta, es Rita Maxwell. Elizabeth sentía un gran peso encima de ella. Realmente no sabía en qué se estaba metiendo. Albus le había contado muchas cosas y ahora su cerebro era como una construcción que se había derrumbado y se intentaba reconstruir, pero a ciegas. Pero la firme agarre de Harry a su mano hacía que tuviera que reconstruirlo sí o sí. Podía ver por la expresión de Harry que estaba emocionado y asustado. Emocionado por saber que podía hacer magia como siempre le había gustado, y asustado de que ella escogiera quedarse con su vida normal y olvidar todo. Y eso lo incluía a él. Una parte de ella quería seguir con su vida normal, pero eso significaba dejar a Harry hasta el punto de borrarlo de sus recuerdos. Y otra parte le decía que se fuera a conocer a ese extraño mundo y que estuviera junto a Harry hasta que pudiera asistir a ese colegio llamado Hogwarts. Aparte, presentía que el ataque que habían sufrido hoy no sería el único. Tenía muchas cosas que considerar, así que le pidió a Albus un tiempo para pensarlo. Dándole una sonrisa a Harry, apartó su mano con suavidad y se fue nuevamente a su cuarto. Necesita considerar demasiadas cosas y no sería fácil dejar todo e irse como así. Harry solo vio cómo Lizzie subía las escaleras. Estaba nervioso por la decisión que tomaría ella. No quería dejar a Lizzie, pero si ella decidía quedarse y olvidarlo no podría hacer nada. No quería que Lizzie se preocupara por sus problemas, como le había explicado el señor Albus. Tranquilo Harry, la Rita Maxwell es una mujer fuerte y decidida. Ella sabrá tomar la decisión correcta. Albus le regalaba una sonrisa a Harry intentando así tranquilizarlo con sus palabras. Pero Harry aún no estaba tranquilo, así que preguntó, ¿por qué no puedo quedarme aquí con Lizzie hasta los 10 años? Porque hay personas que te buscan, Harry. Personas malas que quieren dañarte, y estando junto a la Rita Maxwell también le afectará a ella. Así que es prioridad que se vayan a otro lugar. Oh, Harry había entendido que su misma presencia también le afectaba a Lizzie. Así que su estado de ánimo iba en declive conforme pasaba el tiempo. Director, ¿no sería más fácil solo borrarle los recuerdos a la Muggle?
No veo la necesidad de traerla al mundo mágico. Aparte, Severus había dado un paso al frente para volver a explicar su punto de vista sobre el plan, pero Harry lo interrumpió. No quiero dejar a Lizzie, dijo Harry parándose del sillón y mirando a los dos adultos delante de él. Severus parecía estar listo para responderle, pero Dumbledore lo detuvo. Severus, sabes que la esrita Maxwell se hará cargo de cuidar de Harry mientras nosotros estemos en Hogwarts. ¿Sabes lo que un enlace emocional y afectivo puede hacer cuando más lo necesitamos? Ante esto, Severus se tragó todo lo demás que iba a decir. Ante todo, el intercambio, Remus había entrado en la sala seguido de Sirius. Ante su presencia, tanto Severus como Sirius se miraron con desprecio. Anteriormente Severus y Sirius habían tenido una amena charla cuando se encontraron por primera vez en el parque, haciendo que Sirius recibiera un hechizo por parte de Severus y que éste recibiera un ataque al estilo Muggle por parte de Sirius. Pero como la situación no era la adecuada, decidieron posponer su situación hasta ahora. Remus fue el que se colocó frente a los dos y se dirigió hacia Dumbledore. Director, sé que no es el momento oportuno, pero necesitamos hablar sobre un asunto importante. Amistándose con el traidor, Lupin. Tranquilo muchacho, Albus tranquilizó a Severus, pero él también parecía estar cuestionando la lealtad de Remus. Remus no titubeó al ponerse al lado de Sirius para empezar a contar sobre las preguntas que se había hecho y sobre la parte de la historia de Sirius. Dumbledore solo se quedaba en silencio mientras escuchaba. Dumbledore estaba entre creerle a Remus ya que siempre había sido honesto y otra en pensar que todo podría ser una falsa. Él mismo era consciente de que Sirius era el guardián del secreto de los Potter y nunca se le había comunicado del cambio. Aparte de que, durante la escena del crimen, varios testigos vieron a Sirius riéndose como un loco. Era difícil creer que después de 6 años hubiera otra verdad. Toda la habitación se había quedado en un silencio incómodo. Solo se necesitaba una palabra de Dumbledore para decidir cómo tomaría el rumbo del caso. Pero el silencio fue roto por las palabras de Harry. ¿Tú eres Black? Ahora todos los ojos de los presentes se dirigieron hacia Harry, que miraba con unos grandes ojos hacia Sirius. Harry había estado sentado frente a ellos y su presencia había pasado desapercibida ya que este había estado sumido en sus pensamientos hasta que vio que todas las personas en la sala miraban demasiado hacia el señor que antes era su adorable Black. Así que cuando se presentó un silencio largo, Harry vio su oportunidad para preguntar. Sí, con eso bastó para que Harry corriera hasta al lado de Sirius y lo miraba de forma emocionada. ¿Entonces te puedes convertir en humano? ¿Aún puedes volver a ser un perro? Y como si pensara en algo, se apartó un poco de él. No me vas a lamber la cara en esa forma, ¿verdad? Cuestionó Harry con ojos juzgadores hacia Sirius. Una cosa era que Black lo llenara de saliva en su forma de perro, pero ahora que tenía la forma de un humano seguramente sería raro. Ja, Sirius se empezó a reír a carcajadas. Harry aún creía que era un perro que se había convertido en un humano y no al revés. Hasta Remus también se estaba riendo y Dumbledore tenía una sonrisa en su rostro. El único indiferente ante todo era Severus. Yo no soy un perro, Harry, soy un animago, que significa que me puedo transformar en perro, le explicó a Harry. Y mi nombre es Sirius Black. Harry no parecía tan convencido, pero no dijo nada. Y menos cuando se acordó cuando había llevado a Black al parque y había hecho sus necesidades detrás de un arbusto. Elizabeth le había dicho que algunas veces era mejor no decir lo que uno pensaba. Él creía que esta era una de esas veces. Sirius estaba feliz de que al fin Harry lo conociera como una persona normal. Aparte de que Harry no parecía meticuloso a su lado. Ahora estaba más que decidido a decirle que él era su padrino. Así sabría que tiene más familia. Tal vez no de sangre, pero sí por ese cariño que le tenía. Pero cuando estaba a punto de decírselo a Harry, Remus le colocó la mano en el hombro y le dio un pequeño apretón, como advirtiéndole que aún no era el momento. Él solo lo miró y le volteó los ojos con fastidio. Si no era ese el momento, entonces ¿cuándo sería? Remus también volteó los ojos por el modo infantil con el que actuaba su amigo. Pero lo que necesitaba Harry en este momento era paz y tranquilidad mientras se esperaba la respuesta de la señorita Elizabeth. Oye Harry, ¿no tienes un poco de hambre? ¿Qué tal si vamos a la cocina y buscamos algo que comer? Remus hizo a un lado a Sirius y se enfocó en Harry. Ya era de noche y estaba seguro que Harry no había comido desde hace unas horas. ¿Sí? Contestó Harry mientras se ponía del lado de Remus y le tomaba la mano para dirigirlo hacia la cocina. Sirius lo seguía de forma despreocupada. Mientras tanto Severus los miraba con el ceño fruncido mientras se iban.
Dumbledore, que había estado sentado en el sofá durante toda su visita, ahora se levantaba y dándole unas palmaditas a Severus en su hombro, se dirigió hacia la cocina mientras le decía a Severus: relájate muchacho, todos estos lazos rotos en el pasado ahora se están uniendo de nuevo. Y tú estás a tiempo para unirte a ellos y olvidar el pasado si estás dispuesto. Dijo de forma seria. Pero su actitud cambió rápidamente. Espero que la esrita Maxwell tenga algunos dulces. Hace mucho que no he probado unos al estilo Muggle. Elizabeth se había sentado en el piso a un lado de la cama, mientras juntaba sus piernas cerca de su pecho. Ella realmente quería estar con Harry y acompañarlo, pero para eso debería abandonar todo lo que conocía hasta ahora y abrirse a un mundo completamente diferente. Tendría que dejar de lado todos los esfuerzos que había hecho para llegar hasta donde estaba ahora. Su trabajo que había ganado tras mucho esfuerzo, todo lo que había aguantado en su pasado para llegar a donde está. Su nueva casa y sus compañeros en el trabajo. Oh bueno, su compañera. El señor Lupin seguramente no estaba en la escuela por coincidencia. ¿Estaba bien hacerlo? ¿No sería mejor olvidar todo? ¿Realmente era malo y egoísta elegir quedarse con su vida normal? Casi parecía que su mente le respondería que sí, pero en vez de eso apareció la imagen de Harry sonriéndole y llamándola. Ante eso sintió como su corazón se estrujaba y como las lágrimas corrían por sus mejillas. Harry gritando su apodo de forma feliz. Las mañanas en las que se la pasaban platicando y desayunando juntos. Los juegos que se armaban entre ellos dos para pasar el rato y los cuentos de dormir que le leía en la noche y donde Harry la miraba con esos ojos de inocencia y felicidad absoluta. No estaba bien. No necesitaba pensar tanto para dar una respuesta. Limpiándose rápidamente las lágrimas con su manga, se paró y se miró en su espejo para estar lo más presentable y darles una respuesta a las personas de abajo. Así que cuando salió de su cuarto y bajó las escaleras, lo único que vio fue la sala vacía. Elizabeth estaba desconcertada ante eso. Claramente había muchas personas antes y ahora todos habían desaparecido. Solo cuando bajó completamente la escalera, es que escuchó unas voces en la cocina. Ese es mi emparedado. El que lo encuentra es el que se lo queda, pero estaba en mi plato. ¿Quién dice? Cambiando hacia la cocina, vio una escena un poco extraña. Sentados en la mesa estaban Harry, Sirius y el señor Dumbledore. Estos tres estaban comiendo emparedados. Pero parecía que Harry estaba peleando por un emparedado con Sirius y Dumbledore había encontrado el escondite de sus dulces. Remus, que se había encargado de cocinar, ahora se encontraba lavando todo lo que había usado. Y Severus, bueno, él se encontraba parado a un lado de Dumbledore como si fuera su sombra. Y no estaría del todo incorrecto por toda la vestimenta negra que traía. Ante la entrada de Elizabeth, el primero en verla fue Dumbledore. Dejando su caramelo recién abierto de nuevo en su envoltura, le preguntó: ¿la señorita Maxwell ya tiene su respuesta? Ante la pregunta de Dumbledore, todos en la cocina captaron la aparición de Elizabeth. El más emocionado y nervioso de todo era Harry. Este parecía contrariado entre pararse para ir junto a ella o quedarse sentado a esperar la respuesta. Lizzie, dijo Harry sonando como un poco lamentable. Ya he tomado una decisión. Sintió como todos los presentes la miraban de forma intensa, haciendo que se pusiera un poco nerviosa. Así que, tragando saliva, volvió a abrir la boca. Yo he decidido quedarme con Harry.